En el pintoresco pueblo mexicano, una leyenda oscura acecha entre las sombras. Calles empedradas y ríos oscuros son testigos de la historia de La Llorona, una narrativa que pesa como una maldición. La introducción revela un entorno tranquilo, pero la atmósfera se carga con la tensión de la leyenda que susurran los lugareños. La noche, con su manto oscuro, se convierte en el escenario perfecto para desentrañar los misterios de La Llorona, creando un telón de fondo que anticipa el terror que se avecina. En este escenario de temor, surge Carlos, un joven valiente dispuesto a desafiar las advertencias y adentrarse en la oscuridad. Su figura se destaca contra la trama del pueblo, mostrando determinación mientras se encamina hacia el río. La audiencia se conecta con Carlos, sintiendo la curiosidad que lo impulsa a enfrentarse a lo desconocido. El entorno se vuelve más tenso, preludiando el enfrentamiento inevitable con La Llorona. En las sombras densas, La Llorona se materializa ante Carlos, su figura espectral destacándose con un vestido blanco ondeante. El lamento siniestro de La Llorona envuelve la escena mientras comparte la tragedia de María. Los gestos y expresiones faciales revelan la intensidad del encuentro, creando una conexión visual con la desesperación de La Llorona y la incredulidad de Carlos ante la oscura historia que se desarrolla. En un instante, el relato se sumerge en el pasado, revelando la tragedia que arrojó a María al abismo de la desesperación. La Llorona le muestra a Carlos un cuadro inicial de felicidad, donde María, con ojos radiantes, parece atrapada en la dicha. No obstante, la narrativa da un giro sombrío al introducir la traición y la deslealtad, transformando el semblante alegre de María en una máscara de angustia. El flashback se convierte en una danza emotiva de luces y sombras, destacando la metamorfosis de la felicidad a la desolación. La escena junto al río se torna inquietante a medida que se desvela el acto atroz que selló el destino de María y sus hijos. El agua del río, una vez serena, ahora refleja la oscura realidad de la traición. Cada detalle visual es una pincelada de desesperación, desde el suspiro de María hasta el reflejo distorsionado en las aguas del río. El clip culmina con la consumación de la tragedia, dejando una huella imborrable en la memoria de Carlos. La trama alcanza su punto álgido cuando La Llorona revela a Carlos la única vía para liberarla de su atormentado sufrimiento, un sacrificio desgarrador. En este momento tenso, Carlos, cargado de culpa, toma la decisión de ofrecer su propia vida en un acto valiente. La escena se impregna de una aura sombría mientras Carlos y La Llorona establecen un pacto que cambiará el destino del pueblo. La aceptación de La Llorona y la determinación de Carlos se reflejan en gestos y expresiones que capturan la profundidad del sacrificio. La oscura venganza de La Llorona se intensifica, sumiendo al pueblo en un estado de desesperación. Los habitantes, ahora testigos de tragedias inexplicables, se enfrentan al peso de la maldición. La atmósfera se carga con la tristeza y el miedo que se filtran en cada rincón del pueblo. La música tensa acentúa la creciente espiral de desesperación mientras los niños desaparecen misteriosamente, dejando a los lugareños sumidos en la incertidumbre. Carlos, atormentado por la culpa, inicia una búsqueda desesperada para desentrañar los oscuros secretos detrás de La Llorona. La escena se centra en la investigación de rituales y secretos de la brujería mexicana. Con una luz tenue que resalta la tensión, Carlos se sumerge en el inframundo de la mitología, decidido a encontrar una solución que rompa las cadenas de la maldición. La imagen evoca una sensación de suspense y determinación mientras Carlos se embarca en este viaje desesperado. La investigación de Carlos avanza con la revelación de que solo un sacrificio desgarrador puede liberar a La Llorona. Carlos descubre esta solución, con un resplandor misterioso que ilumina su rostro mientras comprende la magnitud del acto que debe llevar a cabo. La tensión se eleva a medida que la verdad se despliega, marcando un punto crucial en la historia. La imagen del protagonista refleja la intensidad emocional de este descubrimiento. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, se paró frente a La Llorona en la orilla del río. El ambiente estaba cargado de tensión mientras intercambiaban palabras. La figura espectral, con sus ojos destellando agradecimiento, aceptó la oferta de Carlos. El joven, con una mirada determinada, entendió que este acto desgarrador era la única manera de romper la maldición que asolaba su pueblo. La Llorona, en un gesto de despedida, extendió sus brazos hacia él. «Tu sacrificio no será olvidado», susurró La Llorona con una voz melancólica. Carlos,
con la misma determinación, respondió, que tu tormento termine y que encuentres paz en el más allá. Con esas palabras, Carlos se lanzó al río, sumergiéndose en las aguas oscuras junto con la maldición que lo consumía. La oscuridad envolvía al pueblo cuando Carlos se aventuró hacia el río. Su figura, iluminada por la luz de la luna, caminaba con paso firme hacia su destino. El viento susurraba en los árboles, como una elegía silenciosa para el héroe que se sacrificaba por el bien de todos. En la orilla del río, Carlos miró hacia atrás una última vez, observando el pueblo que alguna vez fue su hogar. Las lágrimas se confundían con las aguas del río mientras Carlos se sumergía en la corriente. El sacrificio estaba en marcha, y el pueblo se mantenía en silencio, sintiendo el peso de la pérdida inminente. El lamento de la Llorona parecía desvanecerse lentamente, como si el río absorbiera la tristeza y el dolor acumulados a lo largo de los años. Con un suspiro profundo, la Llorona se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo el eco de su llanto. Las sombras la envolvieron mientras se retiraba de la realidad de aquel pequeño pueblo. El viento, ahora sereno, soplaba suavemente, como si la naturaleza misma reconociera el sacrificio de Carlos. El pueblo quedó sumido en un silencio solemne, roto solo por el susurro lejano del viento entre los árboles. Las aguas del río, antes turbulentas, recuperaron su calma, reflejando la luna llena que observaba silenciosamente desde lo alto. Aunque la amenaza de la Llorona se desvanecía, la memoria de Carlos persistía en la mente de los habitantes, recordándoles la valentía que había enfrentado la oscuridad. Con el paso de los días, el pueblo volvió a encontrar una relativa calma. Las noches de luna llena ya no estaban cargadas con el lamento de la Llorona, pero la memoria de la tragedia perduraba. La gente reflexionaba sobre la valentía de Carlos, que había sacrificado su vida para liberar al pueblo de la maldición. Aunque las cicatrices emocionales persistían, la paz regresaba lentamente al pueblo. Las fogatas volvían a encenderse, y las risas de los niños resonaban en las calles empedradas. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando la luna llena iluminaba el cielo, algunos afirmaban escuchar un susurro lejano, un eco distante que recordaba a todos que el sacrificio de Carlos no había sido en vano y que la oscuridad siempre guarda sus secretos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y comparte el vídeo para ayudarme a seguir creando más cuentos macabros.